El chiflodelico. Estás a punto de presenciar Realidades Ocultas, el podcast que explora los secretos más fascinantes y profundos del universo, donde la ciencia y lo paranormal se encuentran. Johnny, ¿os cómo andas, carnal? ¿Qué tal, mi buen? Muy bien, aquí nuevamente, ya con un tema muy interesante y un poco diferente a lo que hemos tocado últimamente, pero estamos con todo el ánimo a iniciar. Qué chingón, carnal. ¿Y cuál es el tema que nos traes el día de hoy? Mira, más que nada vamos a adentrarnos un poco más a la conspiración. Como anteriormente hemos tratado temas de culto, hemos tratado temas paranormales, pero hoy vamos a tocar por encima lo que es las conspiraciones, ¿no? Por mucho tiempo, fíjate, hemos escuchado o hemos visto que el mundo está lleno de tantos misterios y de tantas cosas que la élite o el gobierno o quien sea está enfocado a que no te enteres de ciertas cosas. Pero hoy te voy a contar, fíjate, el caso de una persona que se atrevió a difundir un tema bastante confidencial. ¿En serio? Muy interesante, fíjate. Este tema es sobre el caso de Phil Schneider. Phil Schneider, no me suena, no. La neta, te echaría mentiras si te dijera, no, ¿sabes qué? Sí, he escuchado el nombre, ¿no? Phil Schneider, fíjate, es un personaje que empezó a sonar mucho por ahí de los años 90. Uh-huh. Esta persona comenzó ya a salir en entrevistas, comenzó a salir en varios videos, pero esparciendo quizás una realidad que mucha gente pues desconocía, ¿no? Estamos hablando de que en el mundo de la ufología todos hemos dado cuenta, ¿no? Pues hemos visto que podrían existir o no, porque hemos visto lucecitas o que hemos visto imágenes ahora en las redes sociales de que podrían existir, e inclusive la teoría de que hay bases militares enfocadas en el estudio de la tecnología por naves alienígenas encontradas. Pero Phil Schneider, fíjate, empezó a revelar un misterio totalmente diferente y que causa un poco de temor en las personas que escuchan este tipo de casos. Uh-huh. Te voy a hablar primero de quién fue Phil Schneider. Uh-huh. Esta persona empezó a agarrar mucha relevancia en los años 90, pero siempre se presentaba como un ex ingeniero geológico y estructural. Uh-huh. Él se dedicaba, era como un tipo contratista, se dedicaba a tener sus empleados y hacer túneles. Ya usaba maquinaria fregona y hacer excavaciones profundas para algún tipo de, se podría decir, a una independencia o incluso para trabajar para el gobierno. Pero fue algo muy curioso que él empezó a revelar. Y él empezó a dar énfasis a que hay, y no es cosa nueva, no es cosa nueva, Sí. que hay bases militares estadounidenses que puedes verlo por encimita y pues puedes ver una base estadounidense común y corriente con sus almacenes, ¿verdad? Pero este hombre comenzó a revelar de que hay bases donde son pantallas y lo que realmente se mueve es abajo de la tierra. Ok. Y esta persona él comienza a decir, ¿no? en los videos que él ha estado mostrándose al público, ya sin miedo, ¿no? Sin miedo a decir, bueno, pues el gobierno no quiere que yo revele, pero pues lo voy a revelar. ¿Por qué? Porque la gente necesita enterarse de esto. Y él comenzó a soltar se podría decir, ese misterio o esa teoría, ya mostrando algunos, se podría decir, pruebas de que él, como ex ingeniero, fue contratado por el gobierno de Estados Unidos para trabajar en una base militar llamada Dulce en Nuevo México. Cuando él fue contratado para trabajar por el gobierno, se les dijo, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, vas a trabajar en esta base,
vamos a construir esta base militar, pero quiero que tú caves un túnel. Va a ser profundo, porque vamos a empezar a construir desde abajo hacia arriba. Y eso fue como que bueno, vamos a trabajar para el gobierno, pues algo normal, algo curioso. Cuando el mismo gobierno le entregó maquinaria desde que, pues, él podría decir, no, pues, no es una maquinaria convencional, como lo que yo he estado trabajando, dice él, sino que el gobierno me dio un tipo de maquinaria, o sea, es maquinaria altamente tecnológica, fregona, para poder cavar túneles muy profundos sin tener la necesidad de sacar los escombros y sacar material. Entonces, de ahí empezó la rareza. Él dijo, no, pues es una tarea común, una tarea normal. Pero se dio cuenta que en la excavación dio con una cueva. Y lo peor del caso, que la cueva no estaba deshabitada. Ahí es el inicio de este caso tan misterioso y curioso de Phil Schneider. En de los proyectos que se consideraba como de alta seguridad, porque era un proyecto trabajando para el gobierno en la construcción de una base militar. Y él fue como que, o sea, la pregunta del millón, ¿no?, que se decía él. Qué curioso, o sea, lo que yo descubrí abajo de ese túnel nos daba a pensar de que el gobierno sabía la existencia de lo que había abajo, por eso decidió construir una base militar sobre eso. No fue como que coincidencia. El gobierno ya sabía de lo que había ahí. Entonces, él se considera que él fue de los muy pocos personas que tuvieron como que se podría decir muy pocas personas civiles que fueron contratadas para trabajar para el gobierno en algo ultra secreto. Y lo más curioso, fíjate, de eso es que él cuenta, y se hizo famoso, como mencioné, en la década de los 90, porque empezó a dar una serie de conferencias donde él mismo mostraba las cicatrices que tuvo al momento de darse cuenta de lo que había en ese túnel. Él, frente a las cámaras, se desprendía su camisola y mostraba una quemadura, pues se podría decirse extremadamente fuerte, una quemadura en el pecho, y mostraba que solamente tenía estos dedos. Estos no los tenía. Okay. Tenía una quemadura en las manos, donde le tuvieron que extraerle o amputarle los 3 dedos. Y lo que empezó a revelar en ese tipo de conferencias fue de que él recibió un ataque de una arma alienígena dentro de ese túnel. O sea, cuando llegaron a ese túnel, que se dieron cuenta por la excavadora, pues que llegaban a un lugar hueco, fueron que se bajaron de la maquinaria para ver la geología de cómo estaba estructurado el túnel, y fue cuando fue donde, pues, ¿Dónde atacados. recibió eso? Ajá, fue cuando recibió eso. Comenzó a ser muy atacado en ese tiempo. Comenzó a ser muy atacado porque fue como que ya no respetó la confiabilidad del trabajo en que estaba elaborando. Empezó a mostrar pruebas. Y claro, pues, o sea, como toda hecho de conspiración, siempre va a haber alguien que te va a decir o te va a refutar. No, pues, o sea, una quemadura a lo mejor fue por un daño eléctrico y estás poniendo de más. A lo mejor algo pasó y estás inventando toda una historia para ganarte fama. Y muy curioso porque sí fue muy atacado, en varias ocasiones intentaron silenciarlo, intentaron robar las pruebas que él tenía, e inclusive en este mismo caso hubo una, ¿cómo se podría decir?, aparición de supuestos hombres de negro, de dos agentes vestidos de negro, donde usaban lentes oscuros, sus caras pálidas, extrañas, parecían que no eran humanos, pero se presentaban a querer
extraerle a la fuerza toda la documentación que él tenía, todas las evidencias que él tenía. Mm. Y bajo amenaza. Pero este hombre, pues armándose de valor, pues dijo, no, ¿sabes qué? No, pues las evidencias y todo lo que yo tengo lo oculté. Y yo traté de tener un paso hacia adelante. Sí. De que cuando ellos llegaran a mi casa que vayan a buscar, yo voy a esconderme en tal parte donde no me encuentren. Sí, eso pasó cuando él ya empezó a dar las entrevistas y todo Cuando eso. empezó a dar las entrevistas. Sí, porque en sí, pues el gobierno no supo, ¿no? Que él tenía todo ese tipo de evidencias. Así es. Pero también qué curioso, ¿no? El gobierno, pues que no, si ya sabía lo que había ahí, pues sabía que el vato se iba a topar con eso, ¿no? Así es. Sí, algo está lo bueno que lo dejaron ser, ¿no? Sí, o a lo mejor pueda ser. Y nos atrevemos a pensar de esta manera de que quizás háganos el trabajo, sabemos lo que hay ahí, y a lo mejor es la manera de callarlo también, de que ahí quedara sepultado en ese túnel. Sí, sí, es lo que te digo, por lo bueno que lo dejaron ser, pues si no le pasó algo. Y no le pasó, porque se cree que él venía acompañado de militares. Y en todo el trabajo, en toda la labor que él hacía, fue acompañado por militares. Y en su mayoría por soldados de élite que eran los Boinas Verdes. Ya. Cuando bajaron ese túnel, fue escoltado por militares en todo momento. Nunca lo dejaron separarse de lo que es su trabajo. Pero cuando pasó este hecho de que fueron atacados, solamente 2 militares y él fueron los únicos sobrevivientes. Ok. Se cree que ahí abajo quedaron 66 boinas verdes. Venga, su madre. Eliminados por una entidad que él dice que alcanzó a ver y a fotografiar que eran grises. Ya. Simón. Pero bien curioso, él mostraba pruebas, incluso una fotografía donde se alcanza a apreciar en el fondo del túnel de la oscuridad. Se miraba como una forma humanoide de brazos largos, piernas largas, de ojos brillosos. Y como te digo, han tratado de tachar por mucho tiempo a este hombre, de culparlo de falsificar cosas, de que esa fotografía fue inventada o manipulada. Inclusive sus daños físicos también fue manipulado y bla, bla, bla. Pero cuando miras las entrevistas de este hombre, puedes notar la seguridad con la que habla. O sea, las facciones que él transmite por la cámara, te das cuenta de una persona que dices, me importa qué vaya a hacer conmigo, o sea, la gente necesita saber de esto. Y a través de las pruebas que él mostró, fue muy interesante el hecho de lo que él descubrió, porque eso de lo que pasó en esta base Dulce en Nuevo México fue en el 1979. Y él muestra pruebas por la misma maquinaria que él utilizó. Porque muchas veces llegamos a pensar o algo así, solamente vemos las entrevistas, que él dice, no, pues yo usé una maquinaria así, de tal nombre, que el gobierno me dio para hacer la excavación, bla, bla, bla. Pero sí, cualquier persona que mire una entrevista o algo va a decir, bueno, ¿y esa maquinaria? O sea, se la están inventando, se la sacó de la manga, pero esa maquinaria realmente existe. Y vamos a platicar un poco sobre eso. Ya. Lo que se centra más en ese tema es sobre el enfrentamiento que hubo entre militares boinas verdes y los grises. Según Schneider, dice, él estaba ayudando a construir una expansión de la base secreta de Dulce. Y al perforar los túneles se toparon con una caverna natural. Y ahí fueron cuando se dieron cuenta que la caverna estaba ocupada. Otra es que se dieron cuenta de que en esa caverna él se había topado con los grises. Y de ahí se desató un conflicto o un tiroteo, se podría decir, entre soldados militares y estos grises. Luego las fuerzas militares. Que pues se desató un caos dentro del lugar. Y él cuenta en las entrevistas que él pudo ver con qué facilidad los grises eliminaban a estos boinas verdes.
soldados entrenados para el combate, personas que a lo mejor estuvieron en varias guerras, personas expertas en el uso de armas y que cayeron con tanta facilidad, pero él dice que estos grises usaban un arma que parecía que tiraban rayos de plasma, que al darle a los soldados, casi él podía ver que como si casi lo desintegraban por completo. De este hecho, esos dos soldados que lograron sobrevivir fueron los dos que trataron de sacarlo del lugar a través de unos elevadores que estaban usando. Y las afirmaciones acerca de la base de Dulce es que se cuentan los relatos documentados por Schneider y algunos otros teóricos en las conspiraciones. Es de que la base Dulce no es solamente una instalación militar, sino un complejo de 7 niveles, donde pues ahí mismo ocurren varias investigaciones, ocurren varios hechos que pues saltan a lo que creemos nosotros la ciencia ficción. O en varias películas donde vemos esas bases militares abajo de una ciudad que son subterráneas con diferentes niveles y pasa de todo ahí abajo. Entre eso me viene a la cabeza la película de Resident Evil. Ya, sí. Sí, donde hacen todo el experimento abajo. Pues Schneider cuenta de que esta base hay 7 niveles. Donde el nivel 1, del 1 al 4, son todas las laboratorios, son las zonas de oficinas donde se está investigando, donde se está documentando todo lo que se está realizando ahí. El nivel 5 se cree que es el lugar donde están alojados grises o esos extraterrestres grises que tiene el gobierno pues bajo investigación. El nivel 6 se cree que ese es considerado como el salón de las pesadillas, así lo considera él, porque dice que el nivel 6 es donde se lleva a cabo todas las investigaciones a través de genes o la manipulación de la genética, donde él dice que él tiene pruebas que en esa misma base, como están haciendo experimentos con los grises, también están haciendo experimentos con humanos. Órale. Otro ya a nivel 7, el último, es donde se cree que está el almacenamiento criogénico. El almacenamiento criogénico ya sería como todos los experimentos que estamos haciendo, lo vamos a mandar al nivel 7 ya como en una especie de bodega donde ahí estamos viendo el resultado de lo que estamos logrando. Y pues si realmente creemos de que el gobierno nos está ocultando algo, es un hecho. Todo el tiempo. Todo el tiempo. E incluso, o sea, y lo hemos visto por películas infinidades de veces, donde el gobierno pues le está mostrando de que ellos siempre supieron la verdad y supieron lo que estaba pasando, pero siempre estuvieron ocultando algo. Como, no sé si viste la película de Venom. No la sé, creo que nomás la primera, güey. No, la demás no la miré. Pues Hay 2 o 3, ¿no? 3 películas. Sí. Pero para la gente que nos están viendo y que realmente ya han visto las películas, en la 3 de Venom te muestra de una base militar. No estoy muy seguro si mencionaron ahí qué tipo de base es, pero una base militar donde por encima era una bodeguita donde dejaban los carros y bla bla, pero abajo, o sea, había varios niveles y en el último nivel es donde tenían los especímenes de varios Venoms y estaban experimentando con ellos para ver si podían usar ese tipo de simbionte en humanos y crear humanos más fuertes para poder utilizarlos. Ya sabes, el gobierno haciendo sus experimentos. Sí. Pues no podemos ir muy lejos de ese hecho. La credibilidad de Schneider, fíjate, fue muy debatido por mucho tiempo. Como te digo, hay personas que quisieron desmentirlo. Hay personas que quisieron burlarse de él. Hay personas que intentaron silenciarlo. Inclusive hubo personas fuera del rango del gobierno que a través de burlas comenzaban a tirarles amenazas a su casa. Decir, ya déjate de estarte diciendo pues tontería porque si no te vamos a hacer daño, ¿verdad?
Pero fue algo que él nunca lo miró como una forma de detenerse, pues, o de callarse. Él sabía perfectamente de que las amenazas siempre las iba a tener, pues. Ese tipo de conflicto siempre iba a haber. ¿Por qué? Porque estaba tratando de mostrar una realidad. Ujú. Y es un hecho. Cualquier persona que han tratado de mostrar lo que realmente está pasando, siempre han sido silenciados. Sí. Inclusive en cualquier parte, inclusive aquí en México. Hubo personas que estuvieron luchando por derechos o inclusive para mostrar lo que realmente está pasando con el gobierno y X cosa, y han sido eliminados o han sido silenciados. Pues dicen, ya ves que Jacobo Greenberg, ¿no? Es uno de ellos, ¿no? Pero yo sé que no estaba tanto por el gobierno, Ujú. pero sí como que el vato sabía algo ahí que no convenía, pues, ¿no? Sí, lo que él... Bueno, son teorías, ¿no? También, pues, es sí, teoría, ¿no? ajá, pero pues son personas que ya sabían demasiado. Sí, 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 es. Sabían Sí. demasiado de y el gobierno pues no los iba a tener como alguien normal. Déjenlo ser, sabe mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, esta persona le va a decir al fulanito de tal, el rato van a ser muchos los que van a saber la verdad, ¿no? Sabes que mejor hay que hacer algo contra él. Cuando Jacobo Greenberg, fíjate, mencionando ahorita el nombre, él decidió por su propia cuenta desaparecer. Sí, también hay también teorías de eso, de que el vato... Sí, Sí. él decidió. ¿Sabes qué? No, Ujú. sé hay muchas cosas, se está haciendo mucho Antes de que le revuelo. pase algo, ¿no? Sí, entonces antes de que suceda, prefiero exiliarme. Ujú. Y fue lo que hizo. Sí. Entonces muchos escépticos empezaron a señalar de que realmente no existen registros sobre la base de Dulce de que tengan algún tipo de experimento con extraterrestres o con humanos y X cosa. Y empezaron a decir que, sabes que no, pues la base de Dulce es una base común militar. No tiene absolutamente nada que ver con extraterrestres, ni siquiera hay un túnel. O sea, empezaron a ver muchas información de esa índole, pues, tratando de desprestigiarlo a los conocimientos o lo que hombre estoy diciendo por las cámaras. Inclusive todo este hecho, lo único que ocasionó es de que creciera aún más el interés de las personas por realmente saber qué es lo que está pasando. Porque siempre sucede ese tipo de cosas. Cuando una persona te dice, es que no, mira, yo, porque fui testigo y estuve ahí, pasó tal cosa. Y así como hubo personas que trataron de silenciarlo y tratando de desprestigiarlo y tratando de decir, no, pues, ¿cuáles pruebas? O sea, el gobierno salió a demostrar que todo lo que estoy diciendo este hombre era totalmente mentira. Y inclusive el gobierno en ese tiempo estudió y dice, es que nosotros podemos mostrar lo que realmente hay en la base de Dulce. Y para que la gente sepa que es pura ciencia ficción lo que está diciendo este hombre. Ujú. Pero hubo una comunidad enorme que se empezó a acercar más a Phil. Ujú. Es decir, órale, pues ya el gobierno ha estado ocultando muchas cosas. Nos interesa saber más de lo que tú presenciaste o lo que tú tengas de pruebas. Ujú. Entonces, la gente comenzó a acercarse más a Phil por las pruebas o lo que él estuviera diciendo. Pero lo que más detonó, lo que más incrementó la popularidad o se podría decir el misterio de que a la torre, y si estaba diciendo la verdad, fue por la visita de estos hombres de Ujú. negro. Sí. Cuando él comenzó a revelar de que estaba siendo amenazado por hombres vestidos de negro, que él decía que no parecían humanos. Sus rostros eran totalmente diferentes, pero no se le miran los ojos, traían gafas oscuras. Y fue cuando empezó ya a crecer un poco más este misterio. Y decir, bueno, pues el hombre negro pues ya no salen nomás en las películas, sino que ya se han visto. Ujú. Cuando ha habido casos fuertes de acontecimientos extraños sobre entidades alienígenas, casi en todos los hechos que se han sido documentados, siempre se han visto personas vestidas de negro, pero con apariencia un poco extraña, no tanto humanas. ¿Crees tú que todos los manden de negro a los vatos esos? Yo creo que ya están como muy quemados, ¿no? Yo creo que sí, estarían muy, muy quemados, pero
Pero se lo seguirán, o sea, como te digo, todavía utilizando ese color así en la vestimenta. Ajá. O ya los estarán mandando ya más casuales acá. Sí, pues Vamos a es mandarlo con que... un short acá, Sí, playero, para pasar es que desapercibidos. estaba ya los hombres de negro están muy quemados, pues. No Ajá. creo que el gobierno sea tan pendejo todavía como para que los siga mandando así. Aunque ya Eh, ves que dicen, pues no, que el presidente de Estados Unidos no lo sabe todo. no, pues inclusive, pues Son como acá, se ¿no? cree, Se como, cree, sí. como si él dijera, no, pues no tengo tanto conocimiento, lo que quieran saber, pregúntale al mayor del ejército, bla, bla. O sea, el presidente conoce todos los secretos. ¿Por qué? Porque se cree que cuando él toma el mando, tiene que firmar ciertos documentos de confidencialidad. Ujú. Y entre esos documentos hay un documento de investigación militar, científica, eh, sobre entidades y cosas así. Y todo eso tiene que él firmar, pues. Entonces, es ilógico como para que, digamos, no se entere. De hecho, hubo un expresidente de Estados Unidos, no recuerdo el nombre, pero fue actor de Hollywood. Actor. Sí, un expresidente que fue actor, no recuerdo bien Jodido. el No, nombre. no. Y él fue uno de los que reveló eso. De que a él, cuando él tuvo el mando, a él le hicieron firmar un documento de confidencialidad. Sí. Pero él se dio cuenta que, o sea, tuve que firmar confidencialidad de que no iba yo a decir nada al respecto sobre Sí, existencia. existencia de extraterrestres. Ujú. Sí. Entonces, como digo, como que, bueno, ¿por qué tengo que firmar? Bueno, pero igual, soy presidente y pues es requisito. Sí, probablemente nada más se entere mediante eso que va a firmar, ¿no? Pero no es como que el vato vaya a estar ahí, pues, en las pruebas y Ajá. toda esa madre. O sea, eso es punto y aparte. Pues, un presidente, pues, tiene mucho trabajo, ¿no? No, ¿Se cree? supuestamente no. Pero es obvio que él no va a andar ahí, pues. Así es. Sí, eso es a lo que más me refería yo, ¿no? De que no es como que sepa así todo al 100%, pues, ¿no? Sí, puede que a lo mejor no sepa al 100%, Sí, pero... sí. Pero de que pero sabe, sabe. Pues. sabe, sí, claro. O sea, Sí, no se mo. van a hacer tontos también, o sea. Sí, pues imagínate después de tantísimo año que hace como, ¿qué fue eso? Como 3 años que salieron a decir, ¿no? Que Sí. sí hay como existencia extraterrestre, dijo Estados Ajá. Unidos, ¿no? ¿Qué casualidad que hasta ahora dijeron eso? Exactamente. Sí, mo. Y inclusive entre las preguntas en el juzgado que le hicieron a unos altos mandos del ejército aéreo de Estados Unidos, fue de que si había extraterrestres en bases militares, y eso no lo quisieron responder. Mm. Esa pregunta no la quisieron No, pues es responder. que es por encimita nomás. Sí. No, obvio que no te van a soltar todo de un Ajá. jalón así. Pues. Sí, pues claro. O sea, además dijeron, bueno, nomás queremos decir que extraterrestres, pues sí hay. Sí, Punto. es que yo creo que sí se va a mostrar, ¿no? Pero tiene que va a ser poco a poco. Pues. No Sí. te lo van a soltar todo de un jalón así, pues. Ajá. A lo mejor no, todavía no nos va a tocar eso, pues, ¿no? De que te lo muestren 100% acá, ¿no? Ajá. Pero tiene que llegar obvio que va a llegar el día en que sí se... Que se revele. Tiene que salir a flote, sí. Ajá. Pero imagínate, o sea, ¿qué miedo nos va a causar de que existen en este mundo extraterrestres armados que si tomaron como pichones a 66 boinas verdes? ¿Qué esperamos de una invasión o algo que de repente se pongan pues medio es que, locos contra los humanos de la Tierra? es que sí es obvio que los vatos pues tienen inteligencia en pasa de lanza, pues simplemente esas naves que se han visto que hacen así nomás ya no están. Ándale. ¿Tú crees que no tengan así como armas así tipo más pase de lanza que Star Wars acá? Sí, claro. Claro, de que tienen. Si existe eso, Ajá. de que tienen a huevo, güey. Porque, Sí, pues ya ves que están los grises y los, hay algunos tipos, ¿no? Entonces yo creo que no como que todos la camareen, ¿no? ajá, imagínate. Si aquí hay guerra, güey. Con Timásala probablemente ellos también allá Entre en su tantas, rollo también sí, entre pase, tantas pues. civilizaciones que quién sabe cuántas habrá. No, pero- que Estados Unidos y Rusia tienen la bomba atómica y que sabe que a lo mejor los grises tienen y aquellos tienen Sí, los grises, ay, Sí. niños. Sí, mon. Sí, No sí. saben estos niños. Sí, mon. Pero fíjate que a pesar de todo lo que él mostró, Phil Schneider, a través de las cámaras y todo el revuelo explosivo que tuvo en la información esta de conspiración a través de la base dulce y los que encontró los grises, lo que mucha gente especuló, que dijeron, o sea, a la torre, o sea,
hay mucha verdad, porque de tantas veces que intentaron silenciarlo dándole cuello, en 1996 fue cuando lo encontraron en su casa, desvivido. Pero, ¿qué fue lo que se reveló en ese entonces? Él estuvo diciendo por muchas ocasiones, frente a las cámaras y en entrevistas, y a quien sea que se topara, sea un periódico o algo, él decía, cuando escuchen que yo mismo me desviví, fue porque el gobierno me silenció. Y muchas veces lo decía. Sí, pues él lo está diciendo, pues de que lo van a dar como que él se desvivió, pues, pero en sí fue. Exactamente. Inclusive cuando lo encontraron, al tiempo fue la esposa de él que empezó a revelar cosas de que no. Ya había otras veces donde nos han dado las amenazas, donde han venido del gobierno a tirarnos amenazas de que querían documentación, querían todo lo que él tuviera, o iban a ser silenciados y X cosa. Pero su esposa fue la que decía no. Él siempre decía, el día que escuchen que yo mismo me desviví, es porque el gobierno ya me silenció. Y fue en 1996 cuando lo encontraron en su departamento. Pero lo curioso fue de esto, de que el momento que lo encontraron, traía una manguera de hule atado a 3 giros sobre su cuello, con un nudo muy bien hecho. Y fue la forma en que lo encontraron, asfixiado. Es muy absurdo creer que pues te desviviste tú mismo ahorcándote, ¿no? Sí. O sea, de esa manera. O sea, ya fue como que un intento, ¿no? Alguien lo desvivió. Pero en ese entonces, fíjate, incluso las autoridades policíacas empezaban a revelar, no, o sea, el momento que lo encontráramos, el forense dio ¿cómo se podría decir? Indicó que él se desvivió él mismo. Y esa fue la noticia que disparó en los periódicos, disparó en todos lados. Finalmente fue encontrado desvivido él mismo. Y pues eso fue lo que explotó aún más. Lo que la gente, todas las personas que lo estuvieron escuchando, las conspiraciones, todo lo que él estuvo revelando, pues entonces tiene un gran peso de verdad. Porque al final lograron silenciarlo. Cuando él hablaba de, entre tantas cosas sobre los temas, hay varias cosas que él indicó muy importantes que alimentaron más lo que él decía como un dato ya verídico, real. Aparte que él mostraba sus cicatrices, que era la quemadura en el pecho y la amputación de los 3 dedos, él comenzaba a revelar de que había un documento que él firmó, porque cuando él empezó a trabajar, ¿de dónde crees tú que venían los ingresos? Pues dices que el gobierno, pero de una independencia, algo así del gobierno. Él lo catalogaba como el presupuesto negro. El presupuesto negro, él lo consideraba de que todas las, ¿cómo se puede decir? Negocios del gobierno, a toda la entrada de dinero hacia el gobierno siempre estimaba un porcentaje. Por ejemplo, se cree, ¿no?, que este método que usaba el gobierno era el destinar un porcentaje de todos los ingresos del gobierno para financiar construcciones o financiar investigaciones militares. Por ejemplo, Snyder afirmaba de que el presupuesto negro consumía aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto, que sería el 25% de toda la ganancia del gobierno. Sí. Y todo eso iba destinado a construcción militar, investigación es un chingo militar. de lana eso, güey. Estamos hablando de trillones. Sí, es un chingo de dinero, güey. Estamos hablando, eso es una cantidad descomunal
utilizada para construcción militar y financiamiento de investigaciones militares ultra secretas. Para acabarle de Entonces, chingar, no pinche. Uno mismo lo paga y no tiene el derecho de saber. Es lo más triste, pues, lo más culero, pues. sí, pues, o sea, tú pagas tus impuestos y que te vaya bien, o sea, Ujú. no tenemos nosotros la facultad o la libertad de poder saber a dónde se van nuestros impuestos. Ujú. Pero él como se le destinaba a su trabajo, él lo catalogaba de esta manera y él fue como se dio cuenta de cómo es que provenían esos ingresos para lo que él estaba haciendo. Porque estamos hablando de una excavación subterránea totalmente, pues, enorme, descomunal. Y para este tipo de cosas es una entrada de dinero Ah, muy fuerte. exagerada, Sí, está muy fuertísima. exagerado. Sí, sí, sí. Pero fíjate lo curioso del asunto es de que ese es uno de los hechos que fortaleció mucho lo que él estaba diciendo. Por ejemplo, él dice también y sostenía firmemente de que inclusive el ingreso que él obtenía muchas veces venía del lavado de dinero del gobierno. Por ejemplo, él decía que muchas veces los fondos que sostenían ese tipo de trabajos provenían de desvíos o fondos hacia trabajos de construcción, por ejemplo en este caso, y pasaban de largo cualquier supervisión de, se podría decir, pues vamos a ver qué tal cosa para tapar el ojo del macho, vamos a mandar este dinerito para allá y vamos a brincar cualquier supervisión, ahorita como el SAT. Sí. El SAT te vigila y, bueno, pues el gobierno ya como que movían ciertas cartas bajo la mesa para, ¿sabes qué? Mira, tales fondos, tales cosas, ahí maniobras ahí, mira, ilícitas, vamos a manejarlas para este lado. Como dato geológico de lo que él también explicaba un poco ahí, era de que él mencionaba mucho la ubicación de esta base militar llamada Dulce. Él dice que esta base se eligió porque la estructura de la corteza terrestre permitía mucho una mayor estabilidad para cavidades de múltiples niveles. Como te decía ahorita, cuando existen bases militares estadounidenses en cierto lugar, no es por una mera coincidencia, ¿no? O sea, es como para un fin. O sea, ya se investigó para que se beneficiarían con una base militar ahí. Por ejemplo, estamos hablando de un ejemplo, el Área 51. Que dicen, bueno, ¿por qué habrán construido una base militar en el desierto de Nevada? Allá donde no hay nada. ¿Por qué habrán construido una base militar ahí? Bueno, porque hay muchos avistamientos ovnis. Porque ahí cerca, Roswell, fue cuando se estrelló una nave supuestamente tripulada que no pertenecía a este mundo. Y ahí fue cuando empezó a agarrar relevancia y se construyó esta base ahí. Entonces como que está muy extraño que andan construyendo bases militares en un lugar X. O sea, ya es bajo un proyecto de investigación más rígido de algo que les va a beneficiar al gobierno el haber construido algo ahí. Entonces Billy Schneider fue de que, ¿sabes qué? No, pues si me mandaron a construir ahí, pero pues qué raro que me hayan mandado, pero ¿por qué? Y ahí fue como empezó a darse cuenta de todo esto. Porque podían usar el tipo de corteza para construir ciertos niveles o departamentos de nivel, o sea, ya hablando subterráneo. Otra cosa que también él comenzó a relevar o revelar, más bien dicho, es sobre la maquinaria que él usó. Porque ahí, como te decía, sí hay muchas personas que sí como que le tiran un poquito loco. De decir, bueno, pues las maquinarias que conocemos hoy en día, que se están utilizando en las minas, pues no son de tan grande potencia o
de tan grande relevancia como para hacer un túnel hacia abajo muy profundo. Y todas las maquinarias, por ejemplo, que están usando en mina, hacen las excavaciones, tienen que usar dinamita y van sacando los escombros. Van sacando los escombros, pero él comenzó a revelar de que la maquinaria que él usó pues era totalmente diferente. Él comenzó a afirmar que el gobierno le proporcionó maquinaria de perforación con base a energía nuclear. Él dice que el gobierno no está usando tuneladoras convencionales como las que miramos comúnmente, como te digo, en minas, o las que están trabajando subterráneos para construir el metro o algo así, sino que ya era maquinaria masiva de fundición de roca. Dice, el proceso de que esas máquinas consistía era de que en lugar de triturar la piedra y sacar el escombro, como te comentaba, se usaban una energía nuclear, que era como un tipo de reactor de grafito, se le conoce. Dice, para calentar la punta de la excavadora, y esto hacía de que cuando iba excavando, iba derritiendo la roca al grado de convertirla como lava, y con la misma fuerza de la máquina que seguía avanzando, esparcía la roca derretida hacia los lados. Y esto creaba una pared lisa y dura. Ya no hacía falta el construir vigas, ya no hacía falta el construir paredes de concreto, no hacía falta eso porque la máquina ya lo hacía. Lo que hacía, pues la roca lo derretía, literalmente convirtiéndolo en magma líquido, y al momento que avanzaba, pues ya lo esparcía en las paredes, creando un acabado vítreo, o se podría decir como un acabado casi como tipo, ¿cómo se le llama esta? Ay, se me fue el nombre de esta. Una roca volcánica negra, muy lisa. Sí, ya sé cuál dices. Pero Sí, no, el nombre no. Obsidiana. No, hombre, ¿cuándo? Como la obsidiana. Es que el tipo de acabado que consistía en la máquina que derretía la roca daba una apariencia como la obsidiana. Ya. Dicen que estas máquinas podían perforar hasta 7 kilómetros por día, que pues era una cifra pues mucho mayor a los trabajos civiles que se han usado, trabajos de túnel común. O sea, estamos hablando de algo mucho más extenso, mucho más grande. Sí, pues quiere decir que si en el día de hoy se llegara a sacar ese tipo de maquinaria, pues sí va a ser tecnología de punta, ¿no? Sí, pero, pero haz de cuenta, Damon fue el que le preguntaron a él una vez. A él le preguntaron en una de las entrevistas. Dijeron, bueno, tú no estás diciendo que el gobierno usó ese tipo de maquinaria. ¿Por qué no se usa ese tipo de maquinaria hoy en día para una perforación común en alguna mina o algo? ¿Por qué no se usa? Pues ahí fue cuando él dijo, pues fue algo muy sencillo. Los metales o esta aleación que se están usando para la punta de estas máquinas, estamos hablando de metales no tan comunes, sino que tuvieron que ser trabajados. O sea, tuvieron que unir ciertos elementos para lograr esta aleación, se podría decir. Pero pues eso costaba una cantidad exorbitante de dinero. Que no cualquier gobierno lo ve. Yo lo pago. Para que construyan más, para que entre ahí por ejemplo, en Nogales, ahí Buenos Aires, para que pueda entrar el tren por abajo. Sí. Están viendo que ya lo dejaron abandonado ahí el lugar. Sí. Pero sí mencionaba que para poder resistir la presión de la profundidad o la radiación que generaba esta máquina, se tenía que usar estos tipos de aleaciones de metales. Pero lo curioso era que él decía que ese tipo de aleación no lo hacían cualquier persona, sino que personas especializadas en el conocimiento de aleaciones de metales combinaban metales existentes aquí en la Tierra con
metales extraterrestres Órale. para dar con esa fusión. Y él lo catalogaba como el elemento 115. Ujú. Dice él, Schneider dice, fue uno de los primeros en mencionar que esos elementos, o como él decía, la isla de estabilidad, era el que podían lograr de que fusiones de metales, tanto aquí terrestres como de origen alienígena, pudieran estar estables. Ya. O sea, no era como que combinaban ciertas cosas y hará una reacción desequilibrada, no, sino que eran compatibles. Y eso, a esa compatibilidad de elementos terrestres y no terrestres le llamaron como la isla de estabilidad. Y a este elemento que fue utilizado entre las máquinas para poder adentrarse a la Tierra y pulverizar la roca, sin importar qué tan duro sea, esta aleación de metales le llamaron el moscovio. Ujú. Moscovio o el elemento 115. Dice que oficialmente fue sintetizado o se logró esta fusión de esos metales en un laboratorio en el 2013. Bueno, ya más como dándose a conocer, pues, de que se había logrado esta aleación de metales. Pero Phil Schneider ya había hablado sobre este metal desde mucho tiempo antes. Ujú. O sea, no dijeron, no, en el 2013 lo crearon. No, este metal ya lo trabajaron desde tiempo antes. O sea, Ujú. como que querían dar una información a la gente de algo nuevo que habían descubierto, pero ya estaban trabajando con él. Ujú. Y dice que pues afirmaban de que esos elementos eran la base del combustible para los sistemas de propulsión y la energía en las bases. Según Disney dice, las bases como Dulce o el Área 51 o el Cheyenne Mountain no están aisladas, sino conectadas por una red de transporte hiper rápido. Esa fue una de las cosas que también reveló. De que hay varias bases militares en Estados Unidos que están conectadas subterráneo. Ujú. Cada base, se cree que cada base están trabajando por alguna investigación diferente, pero con el mismo objetivo de descubrir o utilizar lo que hayan descubierto de los extraterrestres o de platillos voladores no identificados, como en este hecho sobre la aleación de metales. Y cada base, como están trabajando por lo mismo y están investigando lo mismo, todas las bases están conectadas subterráneamente. Ujú. O imagínate, o sea, de una base militar en Nuevo México para poder viajar a otra base militar en Alaska o lo que tú quieras, había subterráneos. Podían viajar por trenes hipersónicos. Eso se le conocía también como la tecnología maglev. Ujú. Se utilizaba trenes de levitación magnética en túneles de vacío. Se cree que este moscovio fue como que el elemento más reconocido o utilizado en bases militares para lograr este mismo pues tecnología, ¿no? De crear trenes o una forma de transportarse de una base a otra, no como con vías férreas, Ujú. sino que una manipulación donde podían levitar esta forma de viajar. Ujú. Dice, al no haber fricción con el aire ni con vías, dice, aseguraba que estos trenes alcanzaban una velocidad superior a 2.400 kilómetros por hora, permitiendo cruzar Estados Unidos de costa a costa en menos de una hora. Ujú. Entonces, todos estos indicios que Phil Schneider comenzó a revelar, comenzaron a, como te digo, agarrar fuerza, porque ya no era de que, es un extraterrestre, yo vi que un extraterrestre y eso fue lo que me hizo, no, sino que empezó a revelar cómo se manejaba o cómo era la estructura de una base militar trabajando investigación confidencial, ultra secreta. ¿Cómo es que se manejaban? ¿Cómo eran la forma en que se sostenían esas bases?
Y pues como te digo, o sea, es un indicio muy interesante para nosotros en darnos cuenta de que pues él fue la única persona que realmente reveló mucho más información que lo que cualquier persona estuviera esperando. Sí, porque pues cualquier persona que nos diga, ¿sabes qué? No, pues en tal base militar están experimentando con extraterrestres. No, pues pues, está bien. O sea, lo vimos en película, hemos visto en muchas maneras. Pero una persona que realmente te dé una estructura de decir, ¿sabes qué? Mira, las bases militares realmente se trabajan de esta manera. Y están estructuradas de esta manera. Y hay tantos niveles y se conectan con otras y bla, bla. Es una información que no cualquiera te lo da. No, pues claro que no. O sea, esa persona realmente tendría que estar experimentada o realmente tenía que tener el conocimiento de tanto geológico y en construcciones subterráneas y nada más con más conocimiento que el mismo Phil Schneider, que era un ingeniero extremadamente bueno en este tipo de cosas. Entonces, hay un indicio que también fortaleció mucho, es que él mostró las patentes de este tipo de maquinarias. Él dijo, bueno, para las personas que desconfían de que realmente existieron este tipo de maquinarias, bueno, pues les voy a dar un dato muy importante, las patentes. Y a través de las patentes, cualquier persona puede investigar y darse cuenta que la maquinaria sí existe, que el moscovio sí existe, igual que el elemento 115. Y podían darse cuenta de cómo está estructurada la nación. Y sí mismo se van a dar cuenta de que las investigaciones científicas ultra secretas, pues tienen mucha verdad a lo que Phil Schneider estuvo comentando. Por ejemplo, en la década de 1970, dice en el Laboratorio Nacional del Álamo, dice que extrañamente está muy cerca de la base dulce. Empezó a desarrollar y patentó una tecnología llamada subterránea. El concepto de este dice que es una perforadora que utiliza una punta de molibdeno calentada por un reactor nuclear compacto. Que este reactor podía calentar la roca a un grado aproximado de 1200 grados centígrados. Que esto podía ocasionar que cualquier roca se fundiera en segundos. Y empezó a dar esos tipos de patentes muy, pues, para que pues, la gente pues, pudiera darse cuenta de que lo que él está diciendo es verdad. Y tal como dijo Schneider, al enfriarse la roca fundida forma un revestimiento de vitrio o de obsidiana, como lo comentamos. Y empezó a mostrar estas patentes. La patente en Estados Unidos, por ejemplo, una patente de la 3.848.684 y la segunda patente de la 3.693.731, que describen exactamente el proceso de la perforación de fusión de la roca. Ya cuando él comenzó a revelar todo ese tipo de hecho y que ya mostró tanto contenido sobre todo lo que él vivió, inclusive empezó a hablar más profundamente sobre las cicatrices que él tuvo. En varios videos, cuando él se mostraba hablando, pues podías notar cómo levantaba las manos y se notaba pues, la falta de los dedos. Empezó a mostrar en ciertos videos la mano izquierda, en la cual le faltaban los dedos índice y medio y además de la parte de anular. ¿Qué fue lo que explicaba bien él con sus propias palabras? Afirmaba que el tiroteo de 1979 fue un gris el que le disparó con una especie de arma de plasma o rayo de energía. El impacto, dice, le cercenó los dedos instantáneamente y le quemó los nervios. Varios escépticos en aquel entonces y se han sugerido que Phil pudo haber perdido los dedos en un accidente laboral real como ingeniero o técnico, pero no existen registros médicos o públicos que confirmen ninguna de las dos versiones. O sea, eso es lo curioso. Personas que puedan decir, no, pues a lo mejor un daño eléctrico, como te decía, alguna corriente eléctrica, como suele pasar, que te entra a veces por las manos y la corriente busca por dónde salir. Sí. Y hay personas que han perdido partes de la mano o algo. Pero pues se dieron cuenta de que no hay
algún registro médico, en ningún hospital, ningún hecho donde pues él pudo atenderse por un daño técnico. Sí. Ahí alimenta un poco más lo que pasó. Una de las pruebas más impactantes fue el daño en el pecho. Dice, Phil solía levantarse la camisa, mostrar la cicatriz de su pecho. Es una cicatriz vertical enorme que recorría todo su torso desde el esternón hasta el ombligo. Él decía que el mismo rayo que le cortó los dedos le abrió el pecho. Afirmaba que el impacto le provocó un cáncer de huesos debido a la radiación del arma alienígena. Ujú. Y esa cicatriz era el resultado de varias cirugías para salvarle la vida. Ya una versión médica dice, algunos investigadores sugieren que la cicatriz es consistente con una cirugía de derivación o bypass Ujú. o una intervención torácica mayor, común en personas con problemas cardíacos o pulmonares graves. En algunos de sus pláticas finales, Phil comenzó a mostrar una marca en el hombro que según él era un orificio de entrada de una bala, un intento que lo trataron de desvivir. Ujú. Una de tantas veces que no se cree si sea personas aficionadas a ese tipo de cosas o fue el mismo gobierno que intentó desvivirlo. Y en varios videos mostraba pues el intento de que le dispararon para desvivirlo. Ujú. Disparó en el hombro. Pues tuvo más relevancia este hecho porque cuando falleció o cuando ya lo encontraron ya desvivido, en varias ocasiones recibieron la visita del gobierno. Eso fue cosa que empezó a relatar la esposa de él, que personas del gobierno empezaron a visitar su casa, empezaron a visitar la oficina de Phil Schneider. Ujú. Y lo extraño es de que esta persona o la esposa decía, no, pues ya, o sea, ya se desvivió, ya pasó buena vida, ¿qué más quieren? Ujú. Pero dice que estas personas entraron a la fuerza a la casa de ella y a las oficinas a tratar de encontrar cualquier evidencia que hubiera sobre lo que él decía. Ujú. Y cuando eso pasa, pues realmente pues nos damos cuenta de que no estaba diciendo una mentira. Ujú. E inclusive estaban acusando de que Phil Schneider, aparte de toda la documentación que él tenía en su poder un fragmento de esa aleación de metales llamada moscovio, que Ujú. él tenía en su posesión, una aleación de esos metales, Órale. y que él intentaba que alguna organización científica pudiera valorar el origen de esos metales Ujú. para darle más credibilidad a lo que él estaba afirmando. Y así como Bill Schneider tiene mucha similitud con el caso también de otra persona que lo vamos a platicar en otro Otro episodio. episodio, de que hubo una conexión en base a conocimientos. Porque no más era Phil Schneider que trataba de revelar este hecho porque él estuvo ahí, sino que hubo otra persona, un ex militar, Ya. que también estuvo dentro de bases militares y se dio cuenta de todo lo que había pasado. Y esa persona que decía Phil Schneider no está muy errado. Phil Schneider lo que está diciendo tiene mucha verdad. Órale. Entonces, espero que les haya gustado a todas las personas que nos estén viendo o escuchando. Es uno de los casos más inquietantes sobre ufología que ha tenido más revuelo desde los años 90 para acá. Sí, pues un tema muy interesante, la verdad. Lo desconocía. Hasta ahorita que
que lo trajiste, pues la neta me impactó y espero que también a toda la bandita ahí, ya sea de una u otra manera, también o le impacte o le haya interesado, ¿no? Y Sí, sí. invitarlos a todos también, pues para que ahí me comenten el episodio o también los clips que se suben a las distintas redes, que los comenten ahí, que los likeen, que los compartan para que esto llegue a más personas, ¿no? Y esto pueda reventar un poco más. Sí, sí, claro. Entonces, pues nada, carnal, algo más que quieras agregar, es todo de mi parte. Y más que nada, sabemos y conocemos de que aquí en Realidades Ocultas no hablamos de una verdad definitiva, sino que platicamos de una realidad que no te lo cuentan en cualquier lugar. Y ese es uno de los indicios de que nos da la seguridad de que estamos viviendo en una comodidad, porque realmente no sabemos qué es lo que está pasando en secreto. Sí. Y en secreto puede estar pasando muchas cosas que nos daría miedo darnos cuenta. Entonces, A lo mejor algo más de la Antártida, como dicen, ¿no? sí. Algo más de la Antártida, en no, otro continente. Y claro, y te puedo dar la seguridad de que muchas personas, por el miedo a descubrir algo que los puede inquietar aún más, no se van a meter a investigar No, claro que no. lo que es realmente No somos real. tan pendejos. Oiga, banda, también qué otra cosa digo, si tienen por ahí un tema también, algo que quieran que traigamos adelante también, nos los pueden dejar ahí no en los comentarios, que nos dejen por mensaje privado, ¿no? Ya sea inbox, Sí, claro. en Instagram, en TikTok, en Facebook, donde quieran, pueden ahí exponer la teoría que quieren que nosotros les traigamos. Ajá. Y pues estamos a la orden, ¿no, carnal? Claro que sí. Estamos a la orden para tener esa teoría y pues nada, carnal. Esto sería todo por hoy. Sería todo y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. No olviden compartir, no olviden dejar su mensajito, su like o ese me encanta. Y le vamos a agradecer infinitamente para que, o inclusive nos pueden dejar un mensaje en los comentarios, aunque sea un mensajito corto para que el algoritmo nos puedan dar ese Un puntito, ¿no? Acá beneficio. como ya que un puntito. Sí, ¿no? o Acá. me gusta, o Sí. perfecto, o me encantó algo. Que O no me hay puedan pedo, si agregar. no te gustó también, tírale ahí la mala vibra, no hay pedo, todo se cuenta. Nos pueden tirar cuachos si quieren, Lo pero que quieran. el chiste es que el algoritmo tome ese comentario, inclusive 5 palabras que nos pongan, y putos acá, pero que el algoritmo haga su trabajo. Nos va a ayudar mucho. Sí, macizo nos va a ayudar y para que nosotros le podamos seguir trayendo este tipo de temas. Así carnal. es. Pues para todos los que miraron y escucharon, les agradecemos. Muchas gracias por su valioso tiempo. Fuerte abrazo para todos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta el próximo. Sale.